En un instante van a escuchar a un funcionario de la dictadura cubana dando la explicación. El anuncio es algo que tiene muy pocos antecedentes en la historia de esta triste revolución cubana. Solo durante la pandemia se registra algo similar, pero ahí el tema era muy claro. Se podía correr el riesgo de morir si se asistía a un lugar en el que se estuviera muy cerca de tantas personas. El régimen entonces lo que ha hecho es formalmente anunciar que el famoso desfile del 1 de mayo no se realizará, y dicen ellos que es por la crisis generada por la falta de gasolina. Las filas de autos se extienden por kilómetros alrededor de las estaciones de servicio de la capital. Los automovilistas han creado múltiples grupos de WhatsApp donde comparten información sobre el abasto o la larga espera que llega a ser de un día. Mientras, las consecuencias de la crisis son directas en la vida económica y social del país. El transporte malísimo. Ya le digo, estoy desde ayer aquí en la cola. Estoy a guardar la moto en la casa y no salir más para la calle. Que me afectaría más porque entonces si no tengo trabajo. La contingencia energética ya obligó a 5 universidades a suspender las clases presenciales esta semana, una en la capital y 4 en provincias. Aunque están acostumbrados a la recurrente falta de gasolina, los cubanos afirman que esta crisis, iniciada a finales de marzo, es la peor en años. Lo que sea, hay crisis con el petróleo, crisis con la gasolina, crisis con lo que sea, y el cubano siempre da para fuego. El cubano nunca lo va a dejar correr. El cubano siempre le va a meter duro a lo que venga. Y nosotros, bueno, con un país subdesarrollado, bloqueado financieramente, todas las cosas, bueno, todo se sabe, y más una lista terrorista, más nos afecta. Las autoridades adelantaron que las dificultades continuarán durante abril y mayo. Ante este escenario, han preservado la disponibilidad de gasolina para actividades prioritarias, entre las que está el sector turístico, motor de la economía cubana. Motor de la economía cubana. Bueno, tiene algunos pistones pinchados ese motor, porque el turismo ha sido un desastre en estas últimas temporadas. En todo caso, aquí está la versión oficial de este asunto. En primer lugar, la compleja situación económica por la que está atravesando nuestro país y de manera particular las limitaciones con el aseguramiento del combustible nos ha conducido a reformularnos la concepción inicial para la celebración del Día Internacional de los Trabajadores el próximo 1 de mayo, manteniendo su conmemoración pero en condiciones de racionalidad y máxima austeridad. En otras palabras, se convoca a los ciudadanos cubanos a que se asomen a una ventana y se digan feliz 1 de mayo de balcón a balcón. Bueno, esa parte la inventé yo, pero no les extrañe que salgan con alguno de esos inventos. Así funcionan las cosas allí. Pero de verdad habla de la magnitud de esta crisis, de las peores que le ha tocado atravesar a esta dictadura sin ton ni son. Me voy a Ucrania. Me voy a Ucrania y quiero mostrarles varias cosas, incluyendo primero un video captado con un dron ucraniano, y se ven casi como hormiguitas los que están, vamos a verlo, desembarcando. Ahí está el muelle al que han llegado. Ahí va a establecer un poco mejor la imagen el dron, pero como le digo, en la distancia casi es imposible establecer detalles. Lo concreto es que hubo un cruce en la zona de Jersón, se llegó a esta orilla y luego van a ver en cuestión de segundos también cómo las tropas ucranianas comienzan, puede ser que sean fuerzas especiales incluso, porque a lo lejos parece un uniforme mucho más oscuro que el uniforme habitual que usa el ejército ucraniano. Entonces ahí van a ver por ahí por la mitad de la ahí está marcado con el círculo, cómo empiezan a verse esas figuras que empiezan a desplazarse por una de las callejuelas de una población que está muy cerca de Jersón y en la que hasta ahora hay control ruso.
hay reportes de que ha habido una destrucción bastante amplia de material bélico de los rusos. Pero bueno, eso estará por verse. Mientras tanto, los rusos atacaron y otra vez un objetivo que no es militar. Al menos una víctima mortal y 10 heridos por un ataque con misiles rusos contra la ciudad ucraniana de Kupiansk. El museo municipal en la provincia de Kharkov fue blanco de un misil ruso de defensa antiaérea S-300 que mató a una empleada del museo. El ataque fue condenado en este tuit por el presidente Volodymyr Zelensky, donde asegura que el país terrorista está haciendo todo lo posible para destruirnos por completo. El este de Ucrania ha sufrido múltiples ataques aéreos en las últimas semanas. A todo esto, un reporte habla del enorme incremento de gasto militar para muchos países, ni que hablar lo que está viviendo Ucrania, ni que hablar que también ha aumentado notablemente el gasto en Rusia. Pero como ustedes saben, Ucrania está recibiendo mucho apoyo de países que, como Estados Unidos, que encabeza la lista, ha invertido miles y miles de millones de dólares para ayudar a los ucranianos. La guerra de Ucrania está disparando el gasto militar en Europa. El del año pasado fue el mayor aumento en 3 décadas, desde el final de la Guerra Fría. Los países del este y el norte del continente son los que más están aumentando sus gastos. España está por encima de una media europea que seguirá creciendo. Hay que llegar al 2% del PIB en el gasto militar que marca la OTAN, aumentos que probablemente en el 2023 sean muy superiores a los de 2022. Rusia también está aumentando sus gastos y sobre todo la propia Ucrania. 1/3 de su riqueza se va en armas y municiones. El campeón mundial del gasto en armas sigue siendo Estados Unidos. Gasta más que la suma de los 10 países siguientes, incluida China, y todos los de Asia y Oceanía juntos. Aunque en esa región, en la última década, los arsenales no dejan de crecer. Los productores y vendedores están en el norte. El 80% son empresas de Estados Unidos y Europa. En el mundo hay más guerras, están más cerca y está llevándonos a quizá acercarnos a una guerra global o una nueva guerra fría o una nueva guerra en la que podamos vernos implicados. Solo América del Sur y África se mantienen al margen de esta carrera armamentística de dimensión global que, según los estudios, no va a detenerse. Y de allí a un dato muy pero muy llamativo, no hay imágenes, las que verán son de nuestros archivos, de lo que parece, por lo que se ha reportado, haber sido un enfrentamiento letal entre tropas rusas e integrantes del grupo de mercenarios conocido como Wagner. Esto lo que generó fue en la práctica un tiroteo que habría comenzado con discusiones. El grupo Wagner está acusando a los rusos de que no están haciendo las cosas como se debe. Ese personaje que veían recién en el centro de la pantalla es el creador de ese grupo, un hombre que en su momento disfrutaba de absoluta confianza de Vladimir Putin y ahora está un poquito como enfrentado a él. Y de la discusión se pasó a los empujones, de los empujones a algún balazo y ahí se habría registrado un cruce de disparos que terminó con varias vidas. Bueno, que se peleen entre ellos, eso ni que hablar, que le conviene a Ucrania. A Estados Unidos ya se veía venir, el mismo presidente había mencionado que era como un hecho, pero formalmente Joe Biden anunció que quiere otro periodo más en la Casa Blanca. When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Ustedes saben que como 70% de la gente no quiere que se presente Biden a la reelección. Por eso no queda duda que también hay un componente muy grande de demócratas porque 70% de la población no es republicana. Y es de entender que a los republicanos tal vez no les interese, algunos dicen que sí, que les conviene. Mi pregunta es,
Si hay límites de edad para un piloto de un avión, si hay límites de edad para gente que tiene que desarrollar tareas en las que se necesita una gran agudeza mental, ¿se quiere un presidente que si fuera reelecto llegaría a los 86 años estando en la Casa Blanca? Mientras tanto, del otro lado, hablemos de Donald Trump, el expresidente. Él tiene una cantidad de problemas legales. Hoy comenzó el proceso de selección del jurado en un caso civil, pero vinculado a lo que es una denuncia de violación por parte de una señora que se llama Jean Carroll. Ella dice que fue violada unos 30 años atrás. Lo denunció por difamación. El presidente argumentó que él era inmune a esas cosas precisamente por su cargo de presidente, pero luego salió de la presidencia y dijo algunas cosas que permitieron a los abogados de Carroll volver a demandarlo. Y el proceso ha llegado al punto de que es inminente el comienzo de un juicio si no se llega a algún tipo de arreglo extrajudicial. Vamos a entendernos, el señor Trump, hablando ahora de la competencia presidencial, no tiene tantos años como Joe Biden, pero no es un tierno pollito. Hay unos cuantos hervores en esa piel. Y estamos hablando de alguien que si ganara la presidencia también sería un octogenario durante ese hipotético periodo en la Casa Blanca. Digo yo, en un país donde hay 330 millones de habitantes y seguramente hay tranquilamente cientos de miles que podrían reunir calificaciones para ser considerados para una carrera política y miles, vamos a decir si usted quiere, cientos, que teóricamente también podrían ser puestos sus nombres sobre la mesa para hablar de la posibilidad de competir por una presidencia y hacerlo con 40 o 50 o 60 años, ¿cómo puede ser que es muy probable que las próximas elecciones incluyan a los mismos candidatos del anterior? A dos señores que, por más que los médicos digan que están en muy buen estado, ya sabemos, hay un señor que es invencible y es el señor tiempo. La edad, de una forma u otra, castiga. Y cuando se pasan los 80 años, ni que hablar, que el castigo es intenso. Bueno, cierro este segmento contándoles que el director de salud del estado de Florida, el doctor Joseph Ladapo, cambió información de un reporte elaborado por integrantes de la Universidad Johns Hopkins y por una universidad de Florida sobre el impacto de la vacuna contra el COVID-19. Y lo cambió de una forma que pone como más riesgoso para gente joven recibir esa vacuna. Eso no es lo que dice el estudio original. Él no participó de la elaboración de ese estudio y ahora hay muy severas críticas que llegan del campo científico estableciendo que están tomándose decisiones que tienen más que ver con la política que con la medicina, en este caso por parte del director de salud del estado de Florida, nombrado por el gobernador Ron DeSantis. Me voy rumbo a la primera pausa de la jornada. Al volver vamos a explorar algo que en realidad puede beneficiar a mujeres y hombres, porque si les va bien a las mujeres, les va a ir bien a sus familiares y amistades del otro sexo. En la práctica estamos hablando de algo que puede representar una diferencia inmensa para mujeres que corren el riesgo de llegar a la edad de retiro en condiciones de pobreza económica, por más ricas que sean espiritualmente. Vamos a hablar con una incansable dama que trabaja para ayudar a que eso no ocurra.